Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de lo relevante del comienzo del juicio oral. Vamos a hablar, digamos, de la primera parte, el juicio oral, o por lo menos la audiencia de juicio oral. Vamos a distinguirla del juzgamiento o del conocimiento. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de etapa de conocimiento, recordemos, venimos desde la acusación. La acusación que hace las veces de demanda, digamos que nos venimos desde allí. Y en esa acusación que hace las veces de demanda, fíjense, se realiza a través también de una audiencia, que es la que llamamos audiencia de acusación, que tiene lugar ante juez de conocimiento, porque esa ya es la demanda, ahí es donde se materializa la pretensión punitiva con los tres elementos de la cantalética de siempre. Fácticos, ahí tienen que estar relacionados los hechos jurídicamente relevantes de manera definitiva. Son esos los que se van a discutir en juicio y no otros. Jurídicos, deben estar claramente establecidas, digamos, todas las discusiones normativas, toda la pretensión normativa debe estar claramente plasmada en el escrito de acusación. ¿Por qué esos hechos son delito? ¿Por qué son ese delito y no otro? ¿Por qué hay lugar a considerar que hay un agravante o no? Y fíjense que todos esos aspectos de carácter jurídico pues son precisamente un núcleo esencial, una especie de eje que va a ser motivo de discusión y de los cuales también tendrá motivo la defensa o tendrá lugar la defensa. Si tenemos una discusión en torno a si un comportamiento es homicidio o feminicidio, esas argumentaciones jurídicas pues son materia de discusión jurídico-penal. Y los aspectos probatorios en el escrito de acusación tiene que estar descubierta la prueba. Y ese descubrimiento ya sabemos en qué consiste, ya sabemos que lo que no se descubre en la acusación no se puede aducir en juicio. Luego vinimos a la audiencia preparatoria, donde el juez, a través de un tamiz, de unos criterios de pertinencia, conducencia, razonabilidad, validez, determina qué elementos de los que se descubrieron ya por la defensa y por la fiscalía pueden llegar a juicio. Hace un colador y todo eso es etapa de conocimiento. Fíjense, ya el juez que va a decidir sobre la responsabilidad penal es el que, digamos, cogió el caso desde la acusación, el que cogió la demanda, verificó que se saneara el proceso, es decir, que no hubiera causales de nulidad, incompetencia, recusaciones y todos esos impedimentos y todo eso, desde la acusación hacia acá. Llega el juez, luego llega la audiencia preparatoria, se hace el descubrimiento de la defensa, entonces descubrimiento de la fiscalía de acusación, descubrimiento de la fiscalía en preparatoria, entonces ya las pruebas de ambas partes ya pasaron de haber sido, digamos, halladas, aseguradas, recolectadas, pasaron a ser descubiertas luego, ambas, una en la acusación de la fiscalía y la de la defensa en preparatoria, a ser admitidas o a pasar, digamos, por el tamiz de las solicitudes probatorias y la admisión probatoria, que ambas tienen lugar en la audiencia preparatoria. Entonces fíjense que la prueba va teniendo como esa evolución. Se obtiene, se conserva, se publicita o se publica o tiene en mejor lugar el principio de publicidad tras del descubrimiento. Luego se admite, es decir, el juez dice cuáles pueden ir a juicio y cuáles no, cumpliendo unos requisitos. Y en la audiencia de juicio oral tendrá lugar la práctica de la prueba. Luego de la práctica, en esa misma audiencia de juicio oral vendrá otro momento que se llama la valoración de la prueba, que de ese hablaremos en otra ocasión. Pero fíjense que toda esa etapa o todo ese momento, toda esa actuación procesal que viene desde la audiencia de acusación, a eso le llamamos etapa de enjuiciamiento o etapa de juicio, ¿sí? El juicio no es solamente la práctica de la prueba que se realiza en juicio oral, le podemos llamar etapa de juzgamiento a todo eso, o también etapa de conocimiento. Lo que ocurre antes o de manera paralela o adjunta, donde se resuelven controversias en cuanto a derechos fundamentales del procesado, de la víctima o de terceros, es a lo que le llamamos audiencias preliminares, donde se resuelven otros asuntos. Digamos que hay una audiencia de conocimiento que no hemos abordado acá en esa, digamos, línea de acusación preparatoria a juicio, que es la de preclusión, porque merece un tema aparte. Digamos que la preclusión es cuando ya se va a terminar, digámoslo así,
la acción penal a través de lo que sería un pequeño juicio, donde también tiene lugar alegaciones, alguna actividad probatoria, pero entonces merece un capítulo aparte porque es una situación sui generis. Entonces, tenemos las audiencias preliminares, allá se discute sobre la captura, se discute sobre la imputación, que es una atribución preliminar de responsabilidad penal, no es definitiva como la acusación, ya lo hemos dicho, se resuelve sobre las medidas cautelares, esto es medidas de aseguramiento, privativas o no privativas de la libertad, se realiza control a las actividades investigativas, etcétera, etcétera. Ya ubicados en la audiencia de juicio oral, que es como una partecita de la etapa de juzgamiento, le llamamos audiencia de juicio oral porque ahí ya tiene lugar todo ese desfile de los 3 elementos esenciales que se han venido construyendo precedentemente. La exhibición de unos hechos, la puesta en escena ya definitiva de unos hechos, de unas consideraciones de tipo jurídico. De ahí se practicarán las pruebas y finalmente se concluirá por las partes, los intervinientes, qué debe hacer el juez en ese caso concreto y el juez tomará al final la decisión. En esa audiencia de juicio oral podemos dividirla en 3 partes. Una parte inicial, que es donde tienen lugar las declaraciones o los alegatos iniciales o de apertura. Una fase intermedia, que es donde se practican las pruebas, donde ya se materializan empíricamente esas pruebas de las que hemos venido hablando que tienen una evolución, y una parte final, que es donde se dan los alegatos de conclusión y se toma una decisión, es decir, donde se valora la prueba, donde ya se valora, que es casi que la última de las actuaciones más importantes en relación con la prueba penal. En este video vamos a hablar de esa primera parte, de esa audiencia de juicio oral, que es la que le vamos a llamar los alegatos o declaraciones iniciales o de apertura. Algunos lo llaman simplemente teoría del caso, algunos lo llaman declaraciones iniciales, otros alegaciones de apertura. Creo que básicamente lo importante es entender más bien el concepto, ¿sí? El artículo 367, por acá los pusimos, le llama eso alegación inicial. Luego el 371 le llama declaración inicial, digamos que es lo que abre el caso. Son es una verbalización de la pretensión que tiene la parte. Y por eso digámoslo de entrada, aquí intervienen únicamente las partes, no los intervinientes, esto es ni la Procuraduría, ni el Ministerio Público, ni la víctima. Intervienen las partes. ¿Quiénes son las partes? Fiscalía y defensa. ¿En qué consiste esa intervención? Vamos a hablar unas generalidades sobre esa intervención y después vamos a ver algo de paso a paso. Y ya en nuestros encuentros yo ya les haré algunos ejemplos, improvisaremos algunos ejemplos y otros los elaboraremos un poco más, ya con unas intenciones un poco más prácticas. Esas declaraciones, fíjense, lo que tienen el objetivo es de mostrarle al juez qué es lo que va a pasar a continuación, prometerle al juez qué es lo que se le va a lograr llevar a su conocimiento a continuación, que introducir al juez en lo que va a pasar en la práctica de las pruebas. Casi que es una promesa, ¿sí? Es decirle al juez, vea, usted va a ver a continuación lo siguiente y al final usted deberá decidir de esta manera. Es casi que mostrarle un tráiler de una película a un espectador, mostrarle adelantos, mostrarle un poco, y obviamente de una manera persuasiva, de una manera provocadora, de una manera que convoque su atención, qué es lo que pretende hacer valer la parte en el juicio oral en concreto, ¿sí? Es por eso que que tiene un objetivo, un contenido mínimo y quizás una forma de hacerse, ¿sí? Entonces vamos a decir objetivo, que es plantearle al juez, de una manera oral. Allí pues se pretende, que en virtud de los principios clásicos del sistema procesal nuestro de oralidad, publicidad, confrontación, poner en escena, ya el grueso de la pretensión de la parte. Entonces allí se le van a narrar al juez lo que serían unas hipótesis que a continuación se van a dar o se van a probar en el trámite
del juicio oral o en el trámite de la siguiente etapa, que es un poco nuclear, que es la etapa de la práctica probatoria. Entonces, digamos, de entrada, podríamos decir, pero es que la acusación ya trae hipótesis delictiva que está plasmada en unos hechos o aspectos fácticos, en unos aspectos jurídicos y en unos probatorios. Entonces, ¿por qué no simplemente el fiscal va y lee el escrito de acusación? Les cuento que a veces pasa algo parecido, pasa mucho. Esto no está demasiado arreglado en las normas. Realmente el 387, el 367 y el 371 no nos dan unas pautas muy rigurosas. Vamos a leer rápidamente. El 367 dice: una vez instalada el juicio oral, el juez advertirá al acusado presente que le asiste el derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, puede hacer declaración de culpabilidad, aceptar unos hechos y otros no, etcétera. Pero no dice mayor cosa sobre cómo deben ser esas alegaciones iniciales de las que se supone que habla el artículo. Luego el 371 nos da más información, dice: declaración inicial. Antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas, la Fiscalía deberá presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio. Ya vamos a hablar de eso. Al proceder a la práctica de pruebas, se observará, ahí ya nos habla de la práctica y no de la declaración inicial. Es decir, el código no nos reglamenta esta parte, digamos, de la audiencia de juicio oral. Pero entonces, ¿cómo debe ser, digamos, según la finalidad del modelo jurídico procesal que tenemos? Básicamente es que yo le voy a prometer al juez lo que va a conocer a continuación. Señor juez, usted conocerá que a la persona tal y tal le causaron la muerte de manera violenta a través de tal perito, a través de tal testigo. Conocerá usted, señor juez, que esa muerte violenta la causó la persona tal por esta prueba que usted va a conocer a continuación, que le dirá cómo fue causada esa muerte. Y usted conocerá, señor juez, que el lugar donde tuvo ocurrencia y el momento donde tuvieron ocurrencia esos hechos fue el sitio tal y el día tal, por las pruebas X, Y, Z, que le van a llevar a usted al convencimiento más allá de duda que esos hechos efectivamente ocurrieron y que el señor tal y tal fue el autor. Fíjense que ahí yo no le estoy valorando la prueba al juez, le estoy diciendo cuáles fueron los hechos que yo me comprometo a llevarle a su conocimiento, hechos que ocurrieron y que él va a conocer a través de qué medios, y le estoy diciendo, digamos, de antemano cuál es la consecuencia jurídica de esos hechos. Los aspectos jurídicos acá, digamos, no son muy preponderantes porque, digamos, no es un espacio argumentativo, sino que es un planteamiento, digamos, con vocación de ser a continuación plasmado, demostrado, argumentado y debidamente gestionado en el curso del juicio oral. Es por eso que si bien allí hay que hacer unos planteamientos jurídicos, no es el espacio, digamos, preponderante, digamos, de la argumentación jurídica, porque esa se hará en los alegatos de conclusión, como veremos posteriormente. Bien, entonces, por parte de la defensa, digamos que su rol sería parecido, solo que se podría orientar a otras posibilidades que veremos a continuación. Pero de momento, digamos, señor juez, la defensa le probará a usted cómo el sujeto tal y tal, no debería decirle el procesado, ni el inculpado, ni el encartado, el señor tal y tal, humanizarlo si es la defensa, actuó en legítima defensa. Se lo voy a acreditar a través de los siguientes testigos que le llevarán a su conocimiento cuáles fueron las circunstancias que provocaron la reacción defensiva en el señor tal y tal, a través del testigo tal, a través del medio documental tal. Usted va a tener conocimiento seguro de cuál fue la naturaleza o la entidad de esa injusta agresión. Verá usted cómo los medios que empleó el señor tal y tal para proteger su vida fueron adecuados o proporcionales a esa agresión injusta que sufrió, y concluirá entonces su señoría
que el señor tal y tal no realizó la conducta punible que le tipifica la Fiscalía y en tal virtud, previo reconocimiento de una situación de legítima defensa consagrada en el artículo 32 de nuestro Código Penal, le solicita desde ya la defensa a usted emita una sentencia de carácter absolutorio. Yo ahí no voy a empezar a decir es que el testigo tal vio tal cosa, es que el sujeto lo agredió porque por odio. Yo ahí no voy a tratar de argumentar mi relato, sino simplemente de contarle cuáles son los hechos que le voy a probar y cómo se los voy a probar al juez. Fíjense que yo pretendo hacer como esa especie de tráiler, donde yo, además de simplemente mostrarle parte de la historia o contarle una hipótesis de historia, le estoy prometiendo al juez algo. Le estoy diciendo, señor juez, usted va a conocer esos hechos de esta manera, o usted va a conocer determinados hechos o determinadas circunstancias de tiempo, modo y lugar a través de tales testigos. Yo ahí lo que le estoy diciendo al juez, inclusive sin adelantar las pruebas, le estoy diciendo cuáles van a ser esos hechos que va a conocer. En el planteamiento de la teoría del caso, ya la Fiscalía va a tratar de exponerle al juez cómo esa demanda que está plasmada en el escrito de acusación se va a lograr materializar a continuación en la práctica probatoria. Por eso lo tiene que hacer, porque es que si yo ya hice una demanda, yo le tengo que explicar al juez cómo pretendo hacer que esa demanda me la falle a favor. Y como la defensa no plantea demandas, no tiene la obligación de presentar una teoría del caso ni de hacer ninguna alegación inicial o ninguna declaración mejor inicial. Fíjense, la defensa, cuando llega al juicio oral, digamos que llega con una especie de ventaja legal, que es la presunción de inocencia. La defensa no tiene que ir a probarle al juez nada acerca de la inocencia porque ya se presume inocente. Es la Fiscalía la que pretende derruir, la que pretende desvirtuar esa presunción. Nos prometió hacerlo a través de una demanda que llamamos escrito de acusación, y es por esa razón que tiene el deber de explicarnos cómo lo va a hacer, y por eso, digamos, su rol tiene esa imposición legal. Usted le debe exponer a la audiencia, al juez, a las partes de los intervinientes, qué es lo que pretende y cómo lo pretende hacer. ¿Cómo va usted a derruir o a desvirtuar la presunción de inocencia? Mientras que la defensa no tiene que decir yo voy a probar mi inocencia, porque no la tiene que probar. Ya está, digamos, presumida por la ley. Entonces digamos que esa es una ventaja que de entrada tiene la defensa. No está obligada a plantear teoría del caso, pero lo puede hacer si quiere. Eso ya es una decisión del defensor. Yo me he encontrado colegas que dicen es que los que plantean teoría del caso son muy idiotas, lo dicen con esas palabras, y otros que dicen los que no plantean teoría del caso son muy irresponsables. Creo yo que eso depende mucho de la decisión de cada abogado y tiene, digamos, tanto de ancho como de largo esa decisión. Depende un poco En los manuales se suele aconsejar a la defensa que plantee la teoría del caso, porque de alguna manera es el primer contacto que tiene el juez con la historia, ¿sí? El escrito de acusación, el juez no lo tiene ni que leer, porque el escrito de acusación está dirigido a la parte. El juez sabrá, digamos que tendrá idea de qué se trata el caso, sí, pero el momento de la exhibición de esa teoría del caso a través de esas declaraciones iniciales, por eso tiene esa importancia que sobrepasa la simple lectura, por ejemplo, del escrito de acusación, porque es que allí el juez no ha tenido por qué tener conocimiento de nada, él va a tener conocimiento cuando salgan las pruebas a desfilar. Es ahí donde se le va a plantear al juez cuáles son esos hechos que se van a probar, y entonces de alguna manera, si ya la Fiscalía le alcanzó a atraer la atención, le alcanzó a mostrar su lado de la historia, el hecho de que la defensa permita que esa sea la impresión con la que se quede el juez es desventajoso, porque el juez va a estar todo el tiempo que desfilen las pruebas con una sola parte de la historia, con una mirada sesgada, dicen normalmente los manuales. ¿Qué dicen los que habitualmente plantean que no se debe exponer una teoría del caso? Que cuando la defensa, por ejemplo, plantea una teoría del caso, se está comprometiendo a demostrar algo
que tal vez no resulte probado y entonces al final se le apliquen sanciones probatorias, que ya hablaremos un poco de eso, o también corre riesgos de que al mostrar sus cartas durante el trámite de las pruebas la fiscalía vaya, digamos, cortándole alas y orientando o reorientando, digamos, su hipótesis o inclusive su rol litigioso. Entonces, ¿qué es mejor dejar para sorprender al final? Plantean muchos. La verdad es que depende muchísimo de muchas variables. Ya vamos a ver, digamos, dentro de las opciones que tiene la defensa, por qué a veces sí, por qué a veces no, pero finalmente siempre será una decisión de cada uno de los que concurre pues a estas situaciones. La fiscalía entonces siempre su teoría del caso va a ser afirmativa. El sujeto realizó los hechos típicos, antijurídicos y culpables, es responsable, es decir, lo hizo. Esa es su hipótesis, esa es su teoría del caso. A realizó, B, y eso es delito. Es decir, Juan, Pedro, lo hizo, lo hizo. ¿Qué puede hacer la defensa? Aquí tenemos, digamos, una especie como de mapita, es un poco simple pero suficiente. Dice la fiscalía afirma. ¿Qué es lo que afirma la fiscalía? Aspectos fácticos, o sea, el numerito 1, o sea, unos hechos, afirma que eso ocurrió. Unos aspectos jurídicos, afirma que esos hechos tienen esta consecuencia jurídica y afirma unas cuestiones probatorias. Dice, a través de tales elementos se van a lograr el conocimiento de esos hechos. La defensa tiene un abanico de opciones que ustedes no se imaginan. El solo hecho de que pueda o no plantear la teoría del caso le permite de entrada, por ejemplo, no hacerlo. Pero si decide hacerlo, ¿qué podría hacer? Puede negar los hechos, decir no, esos hechos no ocurrieron. Podría negar esos hechos en el sentido de, pues sí ocurrieron, pero no fue, por ejemplo, mi defendido quien lo hizo. En esa medida estoy negando uno de los hechos centrales, es decir, niega los aspectos fácticos determinantes del hecho o de la autoría. Puede negar parcialmente los hechos. ¿A qué me refiero yo? Es que, por ejemplo, en el caso concreto, conducta una relación sexual, pero esa relación sexual había sido consentida, no es delictiva. Estoy negando, estoy aceptando un hecho, es que hubo la relación sexual. Lo que estoy planteando es esa relación sexual tiene un elemento específico que cambia, digamos, la connotación de la misma, y es que dentro de los aspectos fácticos hay uno específico que va a argumentar la defensa, y es que hubo consentimiento. Por lo tanto, no estoy negando todos los hechos, estoy aceptando parcialmente algunos hechos, pero estoy negando alguno de ellos. Es que hubo fuerza, por ejemplo. Puedo aceptar todos los hechos y negar sus consecuencias jurídicas. Por ejemplo, si A mató a B, mi defendido lo mató con el arma de fuego, lo mató ese día, lo mató a esa hora y lo mató allí. Pero lo mató porque había una causal de ausencia de responsabilidad penal. Por ejemplo, había una legítima defensa. Estoy aceptando todos los hechos, solo que estoy argumentando que esos hechos no se adecúan a la norma jurídica que pretende, digamos, calificar eso como delito. Habría mejores ejemplos, creo que voy a mostrarles uno mejor aún. Un caso donde se discuta si el hecho en sí mismo está prohibido o no, como por ejemplo el sujeto que obligó a la celadora a quedarse en el edificio. La fiscalía imputa secuestro y la defensa afirma, pues, o no niega mejor, que esos hechos realmente se ocurrieron. Sí, le dijeron con engaños que se quedara ahí, sí. Le dijeron que debía quedarse las 24 horas, también. Le dijeron que le iban a pagar 15.000 pesos, sí. Le dijeron a ella que estaba prohibido salir, sí, porque el gobierno lo había dicho, sí.
Todos esos hechos se aceptan, solo que la consideración jurídica de la defensa es que ahí eso no constituye coacciones de retención típicas de secuestro. Estoy aceptando todos los hechos, solo que le estoy negando su consecuencia jurídica. Es un planteamiento netamente jurídico. Esta sería una teoría del caso en la que la defensa podría tranquilamente abstenerse de hacer declaraciones iniciales. Yo trato, si yo le digo a la fiscalía para dónde voy, es decir, le estoy diciendo no, yo lo que voy a negar es la consecuencia jurídica. En el momento en que va a empezar la práctica probatoria, es posible que los interrogatorios de la fiscalía estén más enfocados a darle una connotación de coacciones a cada uno de esos interrogatorios, cosa que al final me esté reduciendo a mí el espacio de ese tipo de argumentación. Entonces, dependiendo del caso, es que se debe tomar esa decisión de si se plantea o no la teoría del caso. Otra opción sería, por ejemplo, no plantear ninguna teoría del caso, porque tal vez los hechos sean difíciles de rebatir o imposibles de rebatir, porque la consecuencia jurídica también, y a lo que esté apuntando mi estrategia es a tratar de tumbar las pruebas. Fueron pruebas que al final el testigo se contradijo, no recuerda bien, hechos donde las pruebas sean débiles. Entonces puede que la actuación de la defensa únicamente se enrute hacia tratar de derruir los medios de prueba. Sin pruebas no se puede condenar, así los hechos sean muy coherentes y su consecuencia jurídica sea bastante plausible. Entonces fíjense que de todas esas opciones que tiene la defensa, podríamos agruparlas básicamente en tres. Convendría más agruparlas en tres. La fiscalía dice, sí lo hizo. Al decir sí lo hizo significa el hecho existió, es delito y el autor es el responsable. Y esa es su teoría del caso. Lo debe argumentar y esa es su promesa procesal. Voy a acreditar más allá de lo razonable estos hechos. Para la defensa puede acreditar, sí lo hizo, pero, sí lo hizo, o sea, los hechos sí ocurrieron, pero no son delito, o sí lo hizo, pero hay alguna causal de ausencia de responsabilidad penal que voy a acreditar. Entonces, en ese momento surge para la defensa alguna especie de deber jurídico procesal de probar aquello que está afirmando. Si yo le estoy afirmando al juez que le voy a probar algo, se lo debo cumplir, porque si no se lo cumplo, luego la valoración que va a ser el de mi rol procesal va a perjudicar sin dudas a mi cliente. O la otra opción es entonces no realizar teoría del caso, simplemente realizar una defensa que yo por aquí la titulé de esta manera, no afirmativa. Afirmativa es que yo le digo al juez voy a probar tal hecho o voy a acreditarle tal cosa. Hay quienes le llaman eso una defensa pasiva, o sea, no voy a probar nada, me voy a quedar resistiendo, pero digamos que no conviene llamarle pasiva porque eso, digamos, no significa pasivo, es como el que no hace nada. Y un defensor puede tranquilamente haber hecho unas labores investigativas muy sofisticadas para desacreditar testigos y peritos. Es posible que yo, para defender a una persona, en vez de conseguir testigos, porque no los tenga, únicamente me dedique a tratar de investigar a todos los testigos de la fiscalía, los peritos, a averiguar todo sobre la técnica científica que aplicaron los peritos, para cuando llegue el momento de la práctica de la prueba, a punta de contrainterrogatorios, derruir, tumbar, dejar sin valor, desdibujar la fortaleza de esos elementos. Y al final le podré decir al juez no resultó probada porque esas pruebas no sirven. Fíjense ustedes que esa no es una defensa pasiva desde el punto de vista de inacción. Es una defensa, digamos, que no es afirmativa en tanto que simplemente no está afirmando que ocurrió un hecho, sino que se enruta a destruir la afirmación ajena. Entonces, fíjense, la defensa tiene varias opciones. Aspecto problemático que ya sería como para que lo discutamos cuando estemos en ocasión de hacerlo, es lo siguiente: ¿qué pasa si la defensa no logra probar aquello que prometió? Por ejemplo, voy a acreditar, señor juez, que mi defendido no conocía la edad de su pareja sexual y por lo tanto actuó por error o sin dolo. Y resulta que eso no estuvo probado por la defensa, pero la fiscalía tampoco probó, por ejemplo, el dolo. Entonces digamos que hay dos ausencias probatorias. Hay quienes dicen, lo he escuchado, digamos, en varios expertos sobre esta materia, dicen, si la defensa no prueba algo, la sanción es la condena. La verdad, yo creo que eso no es cierto, eso no está bien.
Hay que distinguir que una cosa es, los planteamientos que se hacen al inicio son promesas, las promesas se deben cumplir, pero otra cosa es la consecuencia que debe ocurrir frente al incumplimiento de las promesas. Y es que si la defensa prometió probar la legítima defensa, la defensa prometió probar que hubo legítima defensa, no lo logró, no probó la injusta agresión, pero resulta que la fiscalía le quedó faltando probar, por ejemplo, bueno, esto va a sonar un poco exagerado, pero a veces pasa, le quedó faltando probar, yo qué sé, la causa de la muerte. Es posible que no haya convencimiento más allá de lo razonable si miramos la sola actuación u omisión mejor de la fiscalía y al mismo tiempo, digamos, la defensa no probó la legítima defensa. ¿Qué debe pasar? Fíjense que uno podría decir de entrada, la defensa tiene a favor la presunción de inocencia. Si decidió probar, pues básicamente era su decisión hacerlo y podía ir más allá de la presunción de inocencia, pero en ningún momento renunció a ella. Así que si la fiscalía en su trabajo no logró desvirtuar esa presunción de inocencia, luego, a pesar de que la gestión de la defensa haya sido deficiente, no se le podría sancionar diciendo, usted como no probó, entonces la presunción de inocencia se la dejo de valorar a favor. Que es una cosa que digamos que suele pasar, inclusive ya ha habido casos que he conocido donde ocurre eso. No se probó, el señor que mata a la esposa, nadie logró probar que él la mató. Pero la defensa le dio por decir que había legítima defensa porque la señora salió con un cuchillo, entonces la cuchilló primero. No logró probar la injusta agresión, pero tampoco lograron probar que él fue el que la mató. A veces, siquiera recordé este caso, a veces cuando las defensas o las teorías del caso de las defensas plantean afirmar ciertos hechos, hay que tener mucho cuidado con que esos hechos al mismo tiempo no le sirvan de fundamento a la acusación. Por ejemplo, en ese caso, si yo voy a decir que hubo una legítima defensa, es porque estoy asumiendo que él sí, digamos, agredió a la víctima, ¿sí? Pero digamos, no resultó probado, por ejemplo, que la causa de la muerte fuera esa, no resultó probado, digamos, algún elemento esencial para la declaratoria de responsabilidad penal. Es ahí donde me parece a mí que debemos tener muy claro que aun cuando la defensa haya sido defectuosa o no haya habido la suficiencia probatoria para acreditar los planteamientos de la teoría del caso defensiva, la sanción no debería ser entonces la culpabilidad, porque en ese caso entonces es tanto como que no importara lo que haga la fiscalía, si la defensa se equivoca luego habrá condena. Parece que eso hay que tenerlo, digamos, como con mucha delicadeza siempre en mente, porque, como hemos dicho siempre, con lo que llamamos estándares, para poder condenar a una persona se requiere que el juez tenga convencimiento más allá de lo razonable. Cuando hablamos de convencimiento, no estamos diciendo pues que a él le parezca, sino que la decisión de condena se pueda, digamos, argumentar de manera objetiva. Objetiva significa intersubjetiva, es decir, que resista a otros razonamientos de otras personas en igual sentido, o que esa lógica permita aceptación por otras personas, y que no haya otra hipótesis alternativa que también explique de manera razonable los hechos. Fíjense ustedes, convencimiento más allá de duda debe ser entonces al final, eso lo veremos pues en otra parte de la audiencia de juicio, al final el juez tendrá que estar convencido por medios razonables, por eso no es un convencimiento digamos, psicológico o de apreciación personal, debe ser un convencimiento objetivo, es decir, que se pueda argumentar racionalmente frente a otros, y ese convencimiento, digamos que debe ser una concatenación de los hechos con tanta coherencia, una adecuación a las normas jurídicas tan suficiente y una suficiencia probatoria tan razonable, tan coherente y tan lógica que me permita a mí esos tres elementos fácticos, jurídicos y probatorios darles una digamos, una suficiencia lógica tal que no permita una hipótesis alternativa que sea razonable. Si en el caso concreto la defensa logró probar
que no hubo legítima defensa, pero sí logró probar que era muy razonable su existencia o que era muy razonable, por ejemplo, que el autor haya podido ser otra persona. Si bien no probó que fuera otra persona, logró probar que era razonable, en mi opinión, debería considerarse que hay duda razonable. Entonces, el tema de la valoración probatoria lo vamos a dejar para el final, pero de momento digamos que ese planteamiento de la teoría del caso no tiene por qué ser razón para amarrar a la defensa, por ejemplo, a que si no prueba su teoría, entonces luego la consecuencia va a ser la condena. Digamos que ese, en mi opinión, es un argumento a favor de realizar teorías del caso por parte de la defensa en muchas ocasiones. Por eso me parece, digamos, que es importante que de entrada nosotros como profesionales o como académicos no creamos que siempre va a ser bueno o siempre va a ser malo plantear entonces una teoría del caso dentro de esas declaraciones iniciales. Entonces concluyamos por ahora. La teoría del caso es un planteamiento que se le hace al juez para llamar su atención sobre unas hipótesis, digamos, que están enmarcadas dentro de unos hechos, unos planteamientos jurídicos y unos medios de prueba, que yo le voy a contar a él cómo le voy a llevar conocimiento de esa hipótesis delictiva, de esa hipótesis defensiva, y por eso digamos que es un escenario en el que yo le estoy mostrando un camino por donde voy a recorrer, que al final aspiro a que conduzca a una decisión o a una conclusión específica. Le voy a decir a ese juez, vea, este camino es un camino que nos va a llevar a tal destino en tanto tiempo, con tales contingencias en el camino, pero básicamente el camino va a ser de esta y de esta manera. Le estoy planteando cómo va a ser el viaje. Cuando hayamos llegado a destino, ahí es donde yo le concluyo. Vean, nos tardamos por esto, el bache que se nos presentó lo superamos de esta manera, y por eso la teoría del caso no puede ser argumentativo. Yo no puedo anticipar, digamos, lo que todavía no ha pasado. Yo no le puedo decir al juez, entonces nos vamos a hundir allí porque ocurrió tal hecho que fue a tal hora. No, yo lo estoy planteando, digamos, en lógica de camino, qué es lo que va a pasar. Es obligatorio para la Fiscalía porque la Fiscalía nos condujo allá a través de una demanda punitiva que está contentiva en un escrito de acusación. Ese escrito de acusación se diferencia de la teoría del caso porque el escrito de acusación está dirigido a la parte con propósitos de contradicción, con propósitos de igualdad, con propósitos, digamos, procesales de parte, mientras que la teoría del caso tiene ya su propósito de introducir al juez al conocimiento de la pretensión punitiva. Es ahí donde yo ya ese escrito de acusación como fiscalía se lo estoy traduciendo, digamos, en una promesa procesal, y es obligatorio para la fiscalía porque ya hemos, digamos, asumido el rol de acreditar esa pretensión del escrito de acusación. Yo tengo que, si ya he conducido a la justicia a ese momento, a ese lugar, es porque tengo que mostrarle al juez cuál es el camino que va a seguir para probar eso que dije en el escrito de acusación. Para la defensa no es obligatoria la teoría del caso ni esas declaraciones iniciales, porque la defensa tiene a su favor la presunción de inocencia, que dice, usted no tiene por qué probar que es inocente, entonces yo no tengo que mostrar hipótesis de ninguna naturaleza. Es facultativa porque la defensa podría, digamos, por razones de justicia, por razones estratégicas, aceptar algunos hechos de los planteados por la Fiscalía y probar otros alternativos que logren derruir la pretensión punitiva. Puede probar hechos completamente distintos, puede plantear, digamos, argumentos jurídicos diferentes a los de la Fiscalía, llevar medios de prueba distintos, o practicar en la práctica probatoria, digamos que realizar un rol distinto al de la Fiscalía, y también entonces debe tener la posibilidad de plantearle otra visión del caso, otra ruta que va a llevar a otro destino al juez. Eso es un derecho que tiene entonces la defensa, pero no es un deber. La teoría del caso entonces puede tener una, digamos, una declaración inicial o una especie de, digamos, título introductorio que provoque en el juez alguna persuasión. No es obligatorio, es simplemente aconsejable.
Aparte de eso, entonces la teoría del caso debe tratar de tener una serie de planteamientos concatenados de hechos que se van a probar, cómo se van a probar y finalmente plantearle anticipar al juez cuál debería ser su conclusión una vez desarrollado toda esa actividad.